Muy bien, buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con la sesión de hoy. Solo me da un segundo mientras les comparto la pantalla para comenzar con la asistencia. Pueden mencionando sus nombres, por favor. Me pueden escribir presente en el chat o enciende su micrófono y dicen presente cuando escuchen su nombre. María José Alvarenga Machado. Lucía Abigail Amaya Serrano. Maricha Isabel Andrade Benítez. Jennifer Michelle Asensio Castro. Claudia Lisbeth Chicas Campos. Noel Francisco Correa Sánchez. Buenos días, presente. Lisette Arely Díaz Reyes. Andrea Michelle Escobar Contreras. Lilian Dayana Franco Mendoza. Buenos días, Lic, presente. Sí, gracias. Julissa Margarita Fuentes Quintanilla. María Fernanda Galdames Guevara. Ashley Bisset Gómez Flores. Juan Carlos Gómez Ganuza. Chicas Campos, ya le agregué Claudia. Jocelyn Nicole Guevara González. José Alexis Guevara Rodríguez. Escobar Contreras. Cristian Alessandro Guzmán Morales. Ok, gracias. Edson Clodoaldo Guzmán Pérez. Pipet Aurora Hernández Amaya. Presente. Okay. Angelina Carolina Hernández Martínez. Buenos días, presente. Díaz, gracias. Britney Giselle Hernández Portillo. Jennifer Lisette Hernández Serpas. Presente. Stephanie Marcela Hidalgo Lazo. Buenos días, Lic, presente. Díaz, gracias. Eber Arturo Iglesias Cabrera. Presente, licenciada. Perfecto. Daniela Judith Machado Núñez. Presente. Okay. Gabriela Beatriz Maravilla Cortés. Cristian Mauricio Martínez Martínez. Presente. Wendy Xiomara Moreno García. Perfecto. Paola Gabriela Moya Méndez. Presente. Nancy Lisbeth Oliva Hernández. Kenia Yesenia Ortiz Najarro. Presente. Carmen Elena Ramírez Buendique. Maravilla, porque es ok. Daniela Esmeralda Reyes Reyes. Carmen Elena. Lic, creo que se Bien. equivocó. Le puso la asistencia a Kenia.
Y quien me dijo presente fue Yancy. Ok, perfecto, gracias. Muchas gracias por decirlo. Me quedé en Daniela Esmeralda Reyes Reyes. Jenny Alejandra Reyes, Rivas Reyes, perdón. Presente. Ok. Daniela también. Diego Alberto Romero Membreño. Presente, Lic. Ok. Catherine Yolanda Salmerón Nolasco. Presente, Lic. Sara Abigail Santos Panegas. Presente, Lic. Ok. Rosicela de Jesús Silva Trejo. Presente. Fanny Rachel Turcios Madriles. Presente. Joel Enrique Ulloa Fuentes. Presente, Lic. Bien. Jennifer Julisa Velasco Ventura. Mariela Ivette Velázquez Avelar. Presente. Ok. Carlos José Ventura Argueta. Presente. Norma Saraí Ventura Rubio. Buenos días, Lic. Presente. Buenos días, gracias. Ricardo Francisco Saldívar Escobar. Ok, ¿alguien más que falte en asistencia de este día? Por favor, colóquenme sus apellidos en el chat. Buenos días, y Lic. ahorita los voy a agregar. Bien, Díaz buenos días. Reyes. Creo, me parece que la agregué. Sí, Lizeth Arely ya la había agregado. Creo que ya me había escrito Sí. ahí en el chat. Ok, gracias. Bueno, Ricardo Saldívar. Carlos Hernández Portillo. Andrade Benítez. Bien, por favor, solo asegúrense de tener sus micrófonos apagados si no van a hacer alguna intervención, alguna pregunta o algún comentario. Y ahora sí, vamos a iniciar entonces con la sesión de esta semana. Ya les había comentado antes el tema que íbamos a desarrollar. En este caso, ya les va a aparecer el contenido por ahí por la pantalla. Solo voy a asegurarme que lo vean. Ok, creo que ya les debe aparecer por ahí. Perfecto. Bueno, yo ya les había comentado desde que comenzamos a ver la teoría del ordenamiento jurídico, los temas y el orden en que íbamos a ir desarrollando esos temas que están relacionados con la teoría del ordenamiento jurídico. El tema que corresponde a esta semana, ya que la semana anterior terminamos con la plenitud, el principio de plenitud del ordenamiento jurídico, y con eso finalizamos la parte de los principios que rigen el ordenamiento jurídico. Entonces, esta semana vamos a hablar sobre los problemas que se presentan, que encontramos nosotros en el ordenamiento jurídico. Ya habíamos comenzado a hablar de este tema, ya habíamos dicho algunas ideas importantes, ya habíamos comenzado a definir las antinomias, y la semana anterior en la clase presencial yo les había pasado una lectura sobre las lagunas para que ustedes me hicieran un resumen. Porque, como se darán cuenta, en el desarrollo de esta clase, el tema de las antinomias y de las lagunas es un poco complejo. Así que les ruego que si están haciendo algo más, si están un poco distraídos, por favor pongan atención, porque este tema es importante y seguramente va a salir en el parcial. Yo les decía desde las clases anteriores que una clase virtual que ustedes se pierdan, que es la explicación directamente del tema, y ustedes se van a dar cuenta de que va a ser necesario para que ustedes puedan desarrollar las actividades, sobre todo en la parte del parcial, porque el segundo laboratorio es el avance del proyecto, el trabajo de proyección de cátedra. Entonces, esas indicaciones ya están dadas en el portal. Si tienen dudas, podemos esperar al final de la sesión para que ustedes me hagan preguntas sobre el laboratorio 2.
A lo que voy con eso es que necesito que pongan especial atención a esos temas y a la próxima semana vamos a hablar sobre las soluciones que se le dan a estos problemas. En el contenido creo que les dejé un adelanto de algunas soluciones a estos temas, pero directamente lo vamos a hablar la otra clase. Así que no se preocupen por esa parte del contenido que ustedes tienen. Además, estas diapositivas me parece que ya se las coloqué en la plataforma. Si no es así, voy a verificar al final de la sesión para que ustedes las puedan ver. En todo caso, como les mencionaba, ese es el tema que vamos a desarrollar en esta sesión de clase. Vamos a comenzar con las antinomias. Aquí les he colocado en letras más pequeñas arriba el principio de coherencia porque del principio de coherencia se ha evidenciado un problema que se presenta en el ordenamiento jurídico que son las antinomias. Les he mencionado mucho este término, como les decía, para que se vayan familiarizando con esta palabra, para que la puedan pronunciar bien y la escriban bien. Se llama antinomias. Y yo les decía que una forma fácil de poder entender este término es entenderlo como una contradicción, como que hay normas que chocan, que no son compatibles dentro del mismo ordenamiento jurídico. Pero hoy vamos a ver la definición como tal de las antinomias y los tipos de antinomias que hay dentro del ordenamiento jurídico. Y esa es la parte más compleja, creo yo, del contenido de esta sesión. Así que tengo pensado que desarrollemos la sesión de clase ahora. Si hay preguntas, ya les he dicho, siéntanse en la libertad de poder encender su micrófono. En cualquier momento de la sesión, usted hace la intervención, la pregunta, algún comentario, y con todo gusto, si yo puedo solventar esa duda, pues lo voy a hacer. Pero también tengo pensado que para la sesión presencial de mañana poder hacer un pequeño repaso de algunos elementos para poder asegurarme de que ustedes comprenden el tema. Como les menciono, el segundo laboratorio no es eminentemente sobre los temas de clase, sino sobre este trabajo de proyección de cátedra, pero ya en el parcial sí va a ser sobre los temas que hemos desarrollado en clase, así que me interesa que puedan entenderlos de manera correcta. Entonces, vamos a hablar directamente ya sobre las antinomias y en este caso se conocen como conflictos normativos, contradicciones o algún tipo de incoherencia que puede existir entre normas o entre leyes del mismo ordenamiento jurídico. Estos han sido definidos por la doctrina como aquellas situaciones de incompatibilidad, entendidas como una contradicción, es decir, una norma o una ley me dice una cosa y otra norma u otra ley puede versar sobre el mismo hecho, pero regularlo de una manera diferente. Es decir, estamos hablando de una misma cosa, de una misma situación, pero tenemos soluciones diferentes. Pero como vamos a ver más adelante, hay diferentes tipos de antinomias. Les voy a adelantar un poco. Posiblemente haya una norma A que hable sobre un hecho en específico y hay una norma B que hable sobre ese mismo hecho específico, pero es completamente contradictoria. Una dice que se prohíbe un comportamiento y la norma B dice que se prohíbe este comportamiento. O sea, de manera absoluta, no hay ningún tipo de coherencia o compatibilidad entre estas normas. Al punto en el cual nosotros estamos frente a estas dos normas y no sabemos cuál de las dos vamos a aplicar, porque las dos nos hablan del mismo hecho, desarrollan la misma situación, la misma hecho dentro de la sociedad, pero tenemos una solución A y tenemos una solución B. Y al momento de que nosotros como abogados queremos resolver ese caso, no sabemos cuál de las dos soluciones vamos a utilizar o nos van a servir para poder responder a este caso. Este es el verdadero problema al que nosotros nos enfrentamos. Entonces, sobre estas soluciones, como ya les dije, lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora bien, cuando yo les menciono que tenemos estas dos normas que son contradictorias o aparentemente tienen una contradicción, y digo aparentemente porque vamos a ver las clasificaciones, debemos hacer unas pequeñas aclaraciones que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero para esto nos dice que esta incompatibilidad se trata de dos normas, pueden ser dos leyes también, que pertenezcan al mismo ordenamiento jurídico. Ojo, este es un requisito
que pertenezcan al mismo ordenamiento jurídico o tienen el mismo ámbito de validez. Pueden suceder las dos condiciones o puede suceder solamente la primera. Es decir, son normas que pertenecen al mismo ordenamiento jurídico. Con esa condición ya entendemos que puede existir una antinomia. Pero también se puede dar el caso que además de que pertenezcan al mismo ordenamiento jurídico, pertenecen al mismo ámbito de validez, en virtud del cual la aplicación de una de las normas conduce a un resultado contrario a los que genera la aplicación de la otra norma. Creo que yo les ponía el ejemplo la semana anterior. Yo les decía en el caso de las antinomias, imagínense que una ley tributaria a mí me mande a pagar un impuesto en el que yo tengo que pagar $15 de impuesto, por ejemplo. Y de pronto yo tengo una ordenanza municipal de la ciudad de San Miguel en la cual me permite o me manda a pagar impuestos por $150. Pero en todo caso, tanto esta ley como esta ordenanza versan sobre exactamente el mismo hecho, es decir, los impuestos que yo pago por mi propiedad, por la casa en la que yo vivo. Entonces, uno me dice que tengo que pagar $15 y el otro me dice que tengo que pagar $150. En este caso, ¿cuál de las dos voy a aplicar? Obviamente yo como ciudadana, como persona normal, yo obviamente voy a querer pagar solamente la menor cantidad posible, solamente los $15. Pero hay que ver cuál de las dos normas, cuál de las dos leyes es aplicable a este caso. Pero imagínense que las dos sean leyes secundarias, que las dos tengan el mismo ámbito de aplicación. Entonces, ¿cuál de las dos voy a aplicar? Yo voy a querer aplicar la que me es más conveniente, la que me haga pagar menos, la que me convenga más a mí para la resolución del caso, perdón. Pero esto no es a conveniencia mía. Cuando veamos las soluciones se van a dar cuenta que por una cuestión de seguridad jurídica, nosotros ya hemos hablado de este principio, que es básicamente que la ley de forma previa ya me diga a mí cómo regular un caso, cómo regular una situación, porque eso no me da la inseguridad de no saber si eso es un delito, si eso tiene una pena, si yo estoy cometiendo una falta, etcétera, o de no saber en qué situación jurídica estoy porque no está regulado. Entonces, por principio de seguridad jurídica, yo debo tener claro cuál de estas dos leyes debo aplicar, porque así en futuros casos ya no va a existir esta contradicción. Imagínense un ciudadano normal, no ustedes que van a ser abogados, una persona normal que le diga, mire, señor, mire, señora, fíjense que tenemos dos leyes y yo como abogado no sé cuál de las dos voy a aplicar porque una regula esta situación de una manera y esta otra de otra y voy a investigar cuál de las dos leyes es aplicable. ¿Qué es lo que va a pensar la sociedad como tal sobre esta contradicción que existe en el ordenamiento jurídico? ¿Qué es lo que sucede? Genera inseguridad. La gente va a pensar entonces que para qué existen leyes son contradictorias. No deberían existir. Y por eso la semana anterior hablábamos de la última postura, que era el empiricismo jurídico, me parece, más o menos por ahí el nombre, en el cual planteaba que era, a pesar de que sí existían algunas lagunas o algunas contradicciones, lo mejor era negarlas, porque si no, esto daba una cierta inseguridad jurídica y por lo tanto el derecho, esta seguridad que nos trata de dar el derecho de tener normas que nos pueden dar soluciones a casos concretos, a casos generales también, entonces no serviría de nada. Pero a lo que vamos acá es que vamos a tratar de responder a estos casos, a esta inseguridad, entre comillas, con estas soluciones que vamos a hablar la próxima semana. Lo que sí es cierto es que sí podemos hablar que existen antinomias. ¿Y cuál es el origen de estas antinomias? Bueno, yo les mencionaba que hay leyes que son muy antiguas y les menciono siempre el caso del Código Civil, que es de 1860 y sigue estando vigente. Ahora bien, hay normas que podemos ir creando en años recientes, que podemos crear hoy, 29 de marzo de 2022, que se puede crear muy a la ligera
no hacerse el estudio que debería hacerse antes de la creación de una norma, la modificación de una norma o de una ley, y por eso se puede crear una antinomia con leyes anteriores, con otras leyes secundarias, con alguna norma en específico de alguna ley que puede existir en otro ámbito, y por lo tanto sí existe o vamos a aceptar que existe la falibilidad humana, es decir, que como humanos nosotros cometemos errores. Entonces, admitir que cometemos errores no es que a nosotros nos habilite para ir creando leyes sin darnos cuenta si hay otra ley u otra norma que pueda versar sobre este hecho. Lo que tratamos de decir es, los diputados, que son básicamente la entidad autorizada para poder crear normas, deben hacer un estudio previo. Para eso tienen a sus asesores, por eso se reúnen, por eso hacen esta discusión de las iniciativas de ley, porque lo que se busca es que ellos puedan verificar que dentro del ordenamiento jurídico no haya otra ley, otra norma que pueda entrar en contradicción con esta norma. Y de ser así, entonces saber cuál va a ser el tratamiento o el procedimiento que se va a realizar. Es decir, si realmente va a existir una contradicción, entonces vamos a derogar la otra norma, vamos a modificar la otra norma, o vamos a preferir que esta norma sea aplicable en un caso en específico. Pero ya vamos a hablar sobre eso porque yo les decía que las soluciones las vamos a ver la otra clase. Pero a grandes rasgos de esto se tratan las antinomias. Son contradicciones entre dos normas jurídicas o dos leyes que chocan, que son incompatibles, que no son coherentes entre sí. ¿Cuáles son las condiciones? Se las repito. Sí o sí deben pertenecer al mismo ordenamiento jurídico. Pero además de esto puede darse otra condición que es que deben pertenecer al mismo ámbito de validez. Entonces, en este caso, lo que vemos acá es que son dos normas que versan sobre un mismo hecho, pertenecen a un mismo ordenamiento jurídico, pero tienen soluciones diferentes o tienen elementos que hacen que el resultado de la aplicación de la norma choque con la otra norma que también versa sobre el mismo hecho. Bien, el ordenamiento jurídico ya sabemos que está compuesto por una cantidad enorme de normas. Se hace el cálculo de que al menos hay como 380 y tantas normas, leyes como tales vigentes en nuestro país. Cada una de esas leyes tiene una cantidad diferente de artículos. Por ejemplo, la Constitución tiene más de 200 artículos, el Código Civil tiene más de 2000 artículos, el Código de Familia tiene más de X número de artículos, etc. Entonces, cada una de estas 380 y tantas leyes tiene una cantidad diferente de artículos. Como cada una versa sobre una materia en específico, es diferente la cantidad de artículos que tiene. A lo que voy con esta idea es que en esta gran cantidad de normas, no solo leyes, normas como tales, es posible que pueda existir contradicción. Estas normas también responden a momentos históricos diferentes y son creadas en diferentes tiempos, en diferentes años. Por lo tanto, la conformación legislativa que había, por ejemplo, en el año 2000, 2004, es completamente diferente a la que nosotros tenemos en el año 2022, perdón. Y por lo tanto, la visión normativa de la sociedad que se tenía en ese año 2004, por ejemplo, no es la misma que tenemos en el año 2022. Por lo tanto, es posible crear una norma, como yo les decía, en el 29 de marzo del 2022, que sea contradictoria a algo que fue regulado en el año 2000, 2004, 2002, antes en 1990, 94, etc. Por lo tanto, las soluciones a estos casos, ya les dije, lo vamos a ver después. Pero este es precisamente el origen de las antinomias. Entender que han sido creadas en diferentes tiempos, que existe la falibilidad humana, que hay normas, que es posible que las hayan creado el año pasado y ya para este año es posible que se cree una norma diferente porque puede que se tenga una situación distinta dentro de la sociedad que haga que se necesite crear o modificar la norma que ya se creó.
Entonces, por eso es que existen estas antinomias. Como les decía, las condiciones para que se puedan producir estas antinomias son dos. La primera, que pertenezcan al mismo ordenamiento jurídico, y eso responde a la primera imagen que ustedes tienen acá, que es la imagen de la izquierda, que significa que una de estas piececitas que ustedes encuentran acá de un rompecabezas, una de estas piececitas es esa norma de la cual estamos hablando. Es decir, son dos normas que están en contradicción, pero pertenecen a todo este universo, a todo este círculo que ustedes ven de piececitas de rompecabezas, es decir, pertenecen a un mismo ordenamiento jurídico. Es decir, una de estas piezas está en contradicción con otra de estas piezas, es decir, una norma está en contradicción con otra norma que pertenece al mismo ordenamiento jurídico. Esta condición sí o sí se tiene que dar. ¿Por qué? Recuerden el principio de unidad. Habíamos dicho que todo lo que se encuentra en el ordenamiento jurídico es un sistema cerrado. Entonces, obviamente, nuestras normas, nuestro ordenamiento jurídico responde a nuestra realidad social, cultural, económica, política, etc. Claramente, si nosotros vemos una ley de nuestro país como una ley de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala, de México, obviamente van a ser diferentes, porque responden a una realidad distinta. Por lo tanto, va a ser absurdo que nosotros queramos que nuestras leyes sean compatibles o sean coherentes con leyes de otros países donde la realidad puede ser completamente diferente. Por lo tanto, la condición es que pertenezcan al mismo ordenamiento jurídico. Pero además, se puede dar otra condición que también se va a añadir a la primera de la cual ya hemos estado hablando, que es dos normas que deben tener el mismo ámbito de validez. Por eso les puse esta imagen de la derecha, que es un cuadrito más pequeño. No es todo el ordenamiento jurídico, es una parte más pequeña del ordenamiento jurídico donde hay normas que no encajan. Por ejemplo, normas de derecho penal. El derecho penal es una materia, o sea, es un ámbito material de validez. Es una materia en especial. Hay dos normas del derecho penal que no coinciden, que son contrarias entre sí y por eso ahí existe una antinomia. Entonces, esta piececita que ustedes ven en rojo es esta norma que no encaja. Entonces puede ser un ámbito de validez como tal. Estas son las dos condiciones, sí o sí. La primera siempre se debe dar para la existencia de una antinomia. La segunda es solo una de las condiciones que también puede existir. Y este ámbito de validez puede ser cualquiera de los que ya vimos. Ámbitos personales, ámbitos temporales, ámbitos territoriales. Puede ser también un ámbito espacial. Son 4 y ya lo vamos a repasar en un momento. Antes de que nosotros sigamos hablando sobre esta parte, quiero que hagamos un pequeño paréntesis. Y esto es necesario que lo definamos antes de seguir en este tema, porque yo les decía, no es lo mismo hablar de la vigencia de una norma, hablar de la validez de una norma y del término derogación. Es posible que ustedes ya hayan leído sobre estos términos, ya los hayan escuchado, pero a mí me interesa que ustedes los puedan definir. Que cuando ustedes escuchen, se derogó tal norma, sepan a qué se refiere. Sepan cuando una norma está vigente y cuando una norma es válida. Comencemos entonces en este paréntesis conceptual que vamos a hacer, hablando de la validez de la norma. La validez se entiende cuando una norma ha sido creada por la autoridad competente y que pase por el proceso para el cual se ha creado, es decir, un proceso que ya previamente ha sido establecido para la creación de esta norma y que estas normas ya produzcan algún efecto jurídico, es decir, son creadas, por ejemplo, por la Asamblea Legislativa, que es el órgano que prioritariamente crea leyes. Después, cuando hablemos de las fuentes del derecho, van a entender por qué les estoy diciendo que prioritariamente ellos crean el derecho, porque solo en casos excepcionales vamos a entender cuando otros
organismos o instituciones tienen iniciativa de ley o pueden crear leyes. Pero hasta aquí quiero que ustedes entiendan, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa pueda crear una ley, pero para poder crear esta ley debe pasar por un procedimiento, que eso seguramente lo vamos a ver en una de estas clases presenciales. No sé si la de mañana, creo que no, tendría que ser hasta la otra semana, pero me interesa que ustedes conozcan el procedimiento de creación de la ley. En ese procedimiento se comienza con una pieza de correspondencia que se presenta, luego de esto se hace una comisión para poder discutir esta pieza de correspondencia, ver si es lo suficientemente relevante para dejarla ahí como un proyecto que se va a archivar o pasarla al pleno, a la discusión, luego se hace la votación y luego hay todo un proceso que sigue. Pero lo que voy es a eso, pasa por todo ese proceso de creación de la ley. Y luego cuando ya dicen, sí, nos parece bien, entonces vamos a crear esta norma, la publican y después de publicar esta norma se considera que ya está vigente. Ya vamos a hablar de la vigencia, pero no basta con que esta norma esté vigente. Es decir, no basta con que se haya creado por la autoridad competente, por el proceso de formación de la ley como tal y que ya esté publicada. ¿Por qué? Dice que es necesario que produzca algún tipo de efecto jurídico, es decir, que pueda ser aplicable, que ya se tenga algún efecto dentro de esta misma norma. Se va a entender válida cuando cumpla estos tres requisitos. Les repito, cuando sea creada por la autoridad competente, cuando pase por todo el procedimiento de formación de la ley y cuando ya tenga algún tipo de efecto jurídico dentro de nuestro ordenamiento. ¿Qué es la vigencia? En el caso de la vigencia, es cuando es una parte que está vinculada a la publicidad de la norma. Se entiende como la entrada en vigor, como cuando una norma ya existe dentro del ordenamiento jurídico. Y aquí tengo que regresar un poco a lo que yo les mencionaba. Es creado por el organismo autorizado para ello y pasa por el proceso de creación de la ley. En este proceso de creación de la ley, cuando ya los diputados dicen sí, ya vamos a crear esta ley, se publica en el diario oficial. Una vez publicado, hay normas que tienen algo que se llama vacatio legis, que se llama vacación de la ley, así se traduce en latín, que es como darle vacaciones realmente a una ley, es decir, se prepara en este tiempo a los organismos competentes, a las autoridades que van a administrar, por ejemplo, si se crea una ley, como lo fue, por ejemplo, el caso de la LEPINA, la Ley Especial de Protección, no, la Ley Especial de Protección de la Niñez Integral de la Niñez y de la Adolescencia, pero no existía estos juzgados de la niñez, no existía el CONNA, el ISNA, no existía solamente la ley nada más. Entonces, se dejó un tiempo para la creación y la preparación de estos organismos, de estas autoridades, para que pudiera entrar en vigencia como tal, para que pudiera tener estos efectos jurídicos y fuera válido. ¿A qué voy con esto? Entra en vigor una vez que ha sido publicada la norma como tal y después que pasa por este vacatio legis. Entonces, a partir del momento en que entra en vigor, ya se entiende que la norma es válida. Por lo tanto, se entiende que esta norma va a ser aplicable desde el momento en que ha sido publicada. Por eso una norma se dice que es vigente. Por ejemplo, yo puedo decir, la Constitución de 1983 de nuestra República está vigente, porque fue creada a partir de 1983 y no ha sido derogada, pero ya vamos a hablar de ese término. Pero sigue estando vigente. Código de familia, Código Civil, Ley Especial de Adopciones, etcétera, están vigentes. Siguen teniendo efectos jurídicos y por lo tanto se dice que también son válidas. Derogación. Vamos a entenderlo en palabras sencillas, porque a veces la palabra derogación no la asociamos con algo que nos permite entenderlo, que es la cesación de su vigencia, es decir, ya no produce efectos. Ya esta norma ya no está en vigor, ya no existe, ya no va a producir efectos. ¿Por qué? Pueden suceder dos razones por las cuales una norma cesa sus efectos jurídicos. Primero, porque
ya no se aplica a nada, o sea, ya no hay una realidad por la cual esta norma pueda ser aplicable. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, de que en la Constitución de la República de El Salvador se habla sobre la reforma agraria. Esta norma que responde a la reforma agraria básicamente se había creado por una situación que se estaba dando específicamente en la coyuntura social de ese momento, que eran grandes familias que tenían la acumulación de bienes y terrenos, feudo, y lo que se buscaba con la reforma agraria era poder disolver esta grande cantidad de tierra y poner un límite. Por lo tanto, se decía que hasta cierto límite de terreno podía pertenecer a una sola persona y lo demás iba a ser dividido o iba a ser de alguna manera repartido entre otras personas. Pero esta es una norma que ya el efecto ya lo causó. Ya no tenemos un problema con eso porque ya esas tierras ya se han dividido, etc. Entonces, esa norma ya no surte efecto. Realmente, esa norma ya debería estar derogada, pero ya le puedo explicar qué es lo que sucede. Lick, pero una pregunta, o sea, Diga. cuando esas normas son derogadas, ¿se les puede aplicar lo de la reviviscencia? En este caso, sí se puede, pero solo en casos específicos. Es decir, solamente cuando otra norma ya especifica en qué casos vamos a hacer esta reviviscencia. Ese tema me alegra mucho que ustedes más o menos tengan, Ok, gracias. tengan como el concepto claro, pero sí se puede, pero solo en casos específicos. Por ejemplo, el Código Penal. En el caso del Código Penal hay algo que se llama indubio pro reo. A veces yo no me meto tanto en algunas cuestiones porque tengo que echar mano de temas muy específicos como por ejemplo derecho penal, derecho de familia, que son cosas que ustedes van a ver más adelante. Pero le voy a poner el ejemplo. Indubio pro reo, es decir, lo que sea más beneficioso al imputado, en este caso al reo, que ya se le colocó una pena, lo que sea más beneficioso al imputado. Imagínense el caso que esta persona está procesada, está en un proceso como tal, y a él se le está imputando un delito, pero resulta que hay una norma anterior que le beneficia más, se le va a aplicar una norma que posiblemente ya está derogada, pero solamente porque es más beneficioso a esa persona, en ese caso, se le puede aplicar. Por eso se habla de la reviviscencia de la norma. En casos muy específicos. Por ejemplo, en derecho penal es bastante común estos casos, pero hay otras normas que tienen algo que se llama ultraactividad, retroactividad, que son otros temas mucho más específicos. Que de eso, si ustedes quieren, podemos hablar en una clase. Como les digo, son temas que ustedes van a ver más adelante, pero que les puede servir ir hablando un poco sobre este tema o tener el concepto ya bastante claro. Así que le agradezco mucho a quien me hizo ahí la pregunta. Y bueno, les decía que la otra causal de la derogación de una norma es por la creación de una nueva norma que puede regular de una mejor manera esta situación que ya la norma A le vamos a poner, que es la norma antigua, la norma A, ya regulaba, pero de pronto se crea una norma B que es más reciente y que puede dar una mejor respuesta a una situación o una respuesta más actualizada a este problema que trataba de resolver la norma A. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, le voy a poner el ejemplo. Código Civil de El Salvador. El Código Civil se hablaba de cuestiones que tenían que ver con el Estado civil, que ahora se le llama Estado familiar. Se hablaba del matrimonio, se hablaba del divorcio, se hablaba de las tutelas, se hablaba de las adopciones, de la filiación, etcétera, de todos estos temas que son propios del derecho de familia, pero para ese momento el derecho de familia como tal no existía, no teníamos un código de familia. Entonces, en El Salvador, hasta 1994, se decide que se va a crear un código de familia, que va a entrar en vigencia un código de familia, fue creado por la Asamblea Legislativa, pero entonces, ¿qué íbamos a hacer con todo lo que ya regulaba el Código Civil, que tenía que ver con este tema? Bueno, se derogó, por eso cuando ustedes vean derecho civil se van a dar cuenta de que hay capítulos completos que tienen que ver con la emancipación, que tienen que ver con las incapacidades,
que tienen que ver con la parte del derecho de familia, adopciones, que dice del artículo tal al artículo tal derogado. Es decir, esos artículos ya no existen, ya no van a ser, no va a haber reviviscencia ahí porque ya hay una ley especial que lo regula. Ahí sí no podemos regresar a alguna norma porque esas normas ya ustedes van a ver el artículo tal al artículo tal derogado. Ya ni siquiera el texto lo encontramos. ¿Por qué? Ya hay una norma nueva que regula esa parte y se llama Código de Familia, Ley Especial de Adopciones, Ley Especial de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y los regímenes patrimoniales del matrimonio, etc. Ya tenemos otras leyes que lo regulan. Por lo tanto, se derogó. Y esto me da pie a explicarles otro punto en específico. No quiero tardarme tanto porque debemos ver otras cosas también. Estas derogaciones pueden ser expresas o pueden ser tácitas. Bueno, pueden ser expresas cuando literalmente ya el artículo mismo, el código mismo, la normativa nos dice derogado. El ejemplo que yo les estaba diciendo del Código Civil. Revísenlo por favor y se van a dar cuenta del artículo tal al artículo tal derogado. Hay capítulos completos que están derogados y ahí mismo lo dice la palabra derogado. Ya no tienen efectos, ya no se aplican. Pero esto es directamente expreso, ya la misma ley nos lo dice. Y en el caso de la derogación tácita es porque se entiende, no es necesario eliminar la norma como tal, sino que vamos a entender que como hay una ley especial, la ley especial va a ser la que va a dar respuesta a este caso. No quiero hablar tanto de este punto porque esa es una de las soluciones que vamos a tomar en consideración para lo de las antinomias en la próxima clase. Que las leyes especiales se van a preferir sobre la ley general, pero hay excepciones. Ya después vamos a hablar de este tema. A lo que voy es que hay derogaciones que son tácitas. Por ejemplo, lo que yo les decía de la reforma agraria. Ese artículo ustedes todavía lo pueden encontrar en la Constitución. Está ahí, pero no se aplica. Ya no hay una situación social que responda, perdón, a esa reforma agraria. Y ustedes me van a decir, pero ¿cuál es el sentido de tenerlo ahí todavía si ya no se aplica? Pues bueno, lo que sucede es que hay instrumentos como la Constitución que no es que no se puedan modificar, no es que no se puedan reformar algunas cuestiones, sino que ese instrumento, sobre todo la Constitución, está creado con la tendencia a mantenerse en el tiempo la mayor cantidad posible, o sea, la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, hacer modificaciones lo que significaría básicamente crear, es como escribir encima de algo que ya tenemos. Entonces, lo que se hace es omitir simplemente la aplicación de esa norma y con eso se entiende que está derogada. Por eso les decía, hay derogaciones que son tácitas y sobre este ejemplo lo vamos a ir viendo en la otra clase cuando hablemos de estas soluciones, que se van a dar cuenta, como les decía, que hay normas que simplemente ya no las aplicamos porque ya hay una ley especial. Por ejemplo, en el Código de Familia se habla de la filiación, es decir, del vínculo entre padres e hijos que se puede dar por consanguinidad y se puede dar por adopción. Pero ahí nada más nos dice eso. Y tenemos una ley especial, que es la Ley Especial de Adopciones, que nos habla sobre los tipos de adopciones, los requisitos, quiénes pueden adoptar, quiénes pueden ser adoptados. Todo esto ya lo encontramos en una ley especial. Por lo tanto, ya allá tenemos la respuesta y no en el Código de Familia como tal. Pero eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Y ustedes lo van a ver en otras materias también. Ok, perfecto. Las personas que hacen falta en la asistencia, por favor, colóquenme su nombre completo en el chat y yo lo voy a agregar al final de la sesión. De igual forma, si tienen alguna pregunta, solo enciendan su micrófono. Si levantan la manita, yo no lo puedo ver porque estoy compartiendo la pantalla. Bien. Entonces, o sea, cuando esa norma es derogada, no sale del ordenamiento jurídico, sino que se queda en un sistema jurídico. Sí, en muchos casos se mantiene, se puede llegar a mantener dentro del ordenamiento jurídico, pero ya no tiene efectos, es decir, ya no cumplimos con esta parte de la validez. Recuerden que aquí mismo, se lo voy a colocar de nuevo, que uno de los requisitos de la validez es que tenga algún tipo de efecto jurídico. Si ya no lo tiene, ya no es aplicable a nada. Como les decía, una de las críticas que se le hace a esta
figura de la derogación es que todas deberían ser expresas, deberían ser de alguna manera especificar, perdón, que ya no son aplicables porque ya no generan ningún tipo de efecto. Lo que sucede, como yo les mencionaba, es que hay normas que son creadas todo el tiempo que lo que implicaría es escribir encima de lo que ya se escribió y al final estaríamos teniendo una constitución, por ejemplo, completamente nueva, con un texto nuevo, y lo que se busca no es eso, porque si no, simplemente se crearía una nueva constitución. Pero no sé si con eso más o menos respondo a su pregunta. Sí, gracias. Ok, perfecto. Bien. Voy a ir tratando de avanzar porque hay otro tema. Bueno, los temas ya de los tipos de antinomios y los tipos de lagunas me interesa bastante que lo vayamos bien. En este caso, antes de avanzar, sí es necesario que recordemos una de las clasificaciones de las normas jurídicas que ya la vimos, que ya les evalué sobre eso, se los coloqué en el laboratorio, pero quiero que lo recordemos porque en este tema es importante, que es el ámbito de validez. Y yo les decía, estas clasificaciones las vamos a ir viendo más adelante por temas en específico, y este es uno de ellos. Ámbito temporal de validez. Básicamente nos dice en qué momento, a partir de cuándo una norma comienza a surtir efecto. Puede ser por una temporalidad limitada o puede ser con esto que yo les decía, esta tendencia a durar en el tiempo, a mantenerse la mayor cantidad de tiempo posible. La gran mayoría de las normas tienen esta tendencia a durar el mayor tiempo posible, pero hay leyes que son creadas y que ya especifican la temporalidad. Y no solamente leyes, también hay otros elementos dentro del ordenamiento jurídico, por ejemplo, lo que yo les mencionaba de los decretos. Los decretos la mayoría de veces tienen una temporalidad específica. Van a estar vigentes, por ejemplo, los decretos que se dieron en la pandemia tenían una vigencia en específico. El tema que estamos viendo, que es bastante reciente del régimen de excepción, la misma ley especifica que este régimen de excepción va a estar vigente por los próximos 30 días. ¿Se puede prorrogar? Sí, pero en principio se entiende que pueden ser 30 días. ¿Puede terminar antes de esos 30 días? También se puede, pero la regla general es que va a tener una vigencia temporal de 30 días. No interesa aquí que estemos hablando del régimen de excepción, no ese es el tema, sino el hecho de que vemos que dentro de la legislación, dentro del ordenamiento jurídico, se puede establecer una temporalidad. Pero también tenemos otras leyes, como yo les mencionaba, la Constitución, el Código de Familia, Código Ambiental, Código Tributario, etcétera, que no tienen una especificada una temporalidad, porque lo que se busca es que se mantenga la mayor cantidad de tiempo dentro del ordenamiento jurídico. A menos que se pueda reformar completamente, que se pueda crear un nuevo código, una nueva ley sobre alguna materia, entonces sí vamos a entender que aquí ya no va a estar vigente, que va a estar derogado, se va a crear algo nuevo y ahí va a cesar su temporalidad para la aplicación de estos efectos. Luego tenemos el ámbito de el ámbito espacial de validez. Básicamente es el espacio territorial. ¿A dónde se va a aplicar esta norma? ¿En qué territorio? ¿En qué espacio? Y era lo que yo les pedía dentro del examen también. Y aquí decíamos, como a manera de ejemplo, de que la mayoría de las normas se aplican en todo el país. Pero hay otro elemento del ordenamiento jurídico que son las ordenanzas municipales que tienen esta característica de que son únicamente aplicables para la municipalidad como tal. Es decir, la alcaldía de San Miguel crea una ordenanza municipal, solamente va a ser para el municipio de San Miguel, no para San Miguel departamento, va a ser San Miguel municipio. Entonces, solamente en ese espacio territorial. Esto quizás, por ser parte de la doctrina, es de manera genérica, pero lo podemos ver de una manera más puntual, digamos, en otras organizaciones de Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos y en México son federaciones y como tales, cada estado tiene leyes que solamente van a estar vigentes para ese estado. Pero hay leyes generales que son las eh, leyes federales que son aplicables para todo el territorio como tal. Entonces, es como si nosotros dijéramos que nosotros tenemos leyes que solamente son aplicables para el departamento de San Miguel,
Es decir, que aquí el delito de homicidio va a tener una pena de 50 a 100 años, por ejemplo. Solo es una exageración para que ustedes entiendan el ejemplo. Y de pronto en San Salvador va a ser de 10 a 20 años y en Santa Ana va a ser de 25 a 35 años. Así sería si nosotros fuéramos una federación. Pero para efectos de que podamos entender el término espacial, entendemos que la mayoría de normas son de carácter general, es decir, aplicables para todo el territorio. Aquí en San Salvador, en Santa Ana, en la Unión, la misma consecuencia jurídica se va a aplicar y se va a aplicar la misma norma. A menos que la misma ley ya especifique a dónde se va a aplicar, como el caso de las ordenanzas municipales, es decir, que establece un ámbito espacial para que sean válidas, si no se va a entender que es aplicable a todo el territorio o a todo el espacio específicamente que ya se ha establecido en la norma. Ámbito personal, ya lo habíamos mencionado, que se entiende que de manera general las normas son creadas para todos, a menos que la misma norma especifique a una persona o a una entidad como tal, vamos a entender que es aplicable para todos. Por ejemplo, el que matare a otro tendrá una pena de X a Y número de años de prisión. Ahí no dice el adulto mayor, no dice el señor, la señora, el niño, el diputado, el empleado público, etc. Y un Bien. ejemplo de esa de ámbito personal podría ser como, por ejemplo, cuando va dirigido al presidente o podría ser. Exactamente. Por ejemplo, si ahí dice, el presidente de la República está facultado para, y ahí mismo en la Constitución dice cuáles son las facultades que esta persona tiene, solamente las va a ejercer él. Ni ustedes, ni yo, ni nadie más en la sociedad, que solamente el presidente que está en funciones. Lo mismo en el caso de los diputados, de los procuradores, de los empleados públicos, solamente quienes están en el cargo, quienes ejercen como empleados públicos, como diputados, como alcalde, solamente ellos se les va a aplicar esa norma. De ahí todas las demás normas, por ejemplo, las que yo les ponía dentro del examen que les ponía, el que privare de su libertad a una persona tendrá una pena tal. Ahí no dice quién. Ahí puede ser un diputado que lo haga, puede ser una persona como ustedes o como yo, puede ser cualquiera. Entonces, el ámbito personal a lo que se refiere es establecer a quién va dirigida la norma. Si va a la generalidad de las personas, o como lo mencionaba usted, a una persona en específico, puede ser al presidente, puede ser a una institución. Por ejemplo, puede decir, la Fiscalía General de la República está facultada o está prohibido que la Fiscalía General de la República haga tal cosa. Es una institución y se entiende que va a ser aplicable a todas las personas que forman parte de la institución. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la Policía Nacional Civil, son todas las personas que están dentro de la Policía Nacional Civil. A menos que ahí explique los agentes tales, la policía rural, la policía tal, etcétera. A menos que se haga esa especificación, se entiende que es para todas las personas que forman parte de la Policía Nacional Civil. No sé si se va comprendiendo la idea. En el caso del ámbito material de validez, se entiende que es dependiendo de la materia que va a regular. Creo que esto es bastante entendible, no me voy a detener mucho en esto porque, por ejemplo, si una norma habla de derecho civil, pues se entiende que pertenece al ámbito civil. Si una norma, por ejemplo, habla de cuestiones que tienen que ver con matrimonio, con herencia, entonces habla de derecho de familia. Si, por ejemplo, tiene que ver con ámbito ambiental, se entiende que es de la materia de ambiental. Creo que eso es bastante fácil de poder determinar. Entonces, no me voy a detener tanto en este tema. Ahora sí, que ya pudimos esclarecer algunos puntos que nos van a servir para entender lo que vamos a hablar de los tipos de antinomias, ahora sí vamos a pasar a esta clasificación. Los tipos de antinomias son 3. Seguramente ustedes pueden encontrar dentro de la doctrina clasificaciones mucho más amplias de antinomias, pero realmente estas 3 que les voy a mostrar son las más claras y las más importantes. Ya los otros tipos de antinomias son un poco más rebuscadas, más complejas y que realmente creo que ustedes lo van a ver en interpretación y argumentación jurídica, algunos tipos de falacias, de antinomias, etcétera,
que ya son algo más específico y que ahí se lo van a enseñar, así que no hay ningún conflicto con eso. La primera clasificación es una antinomia total. Se da cuando dos normas son incompatibles entre sí y tienen un mismo ámbito de validez. Es decir, dos normas son completamente opuestas, versan sobre un mismo ámbito, sobre una misma situación, sobre una misma realidad, pero son completamente opuestas. Por ejemplo, norma 1, se prohíbe fumar a adultos, ámbito personal, adultos de 5 a 7 de la noche, ámbito temporal, en la sala de cine, ámbito espacial. Por eso quería que repasáramos eso antes de ver estos ejemplos, de ver la clasificación, y esto solo es un ejemplo hipotético. Obviamente las normas que nosotros tenemos en el ordenamiento jurídico no están diseñadas así, pero solo para que sea entendible. En este caso nos dice que está prohibido fumar para adultos de 5 a 7 de la noche en una sala de cine. Pero hay otra norma en otro cuerpo normativo, por ejemplo, que nos dice está permitido fumar a adultos, de nuevo, ámbito personal, de 5 a 7 de la noche, ámbito temporal, y en la sala de cine, es decir, ámbito espacial. Se dan cuenta que aquí la única diferencia, se los he colocado en rojo, es que en uno lo prohíbe completamente y en el otro lo permite. Entonces, obviamente aquí sí tenemos una antinomia, que es de tipo total, porque aquí no me está diciendo, mire, se prohíbe fumar de 5 a 7, pero en la otra norma no me dice, mire, está permitido fumar, pero de 7 a 9 de la noche. Ahí no habría antinomia. O no me dice, mire, se prohíbe fumar a adultos de 5 a 7 de la noche en una sala de cine, y la otra dice, está permitido fumar a los adultos de 5 a 7 de la noche en un parque, por ejemplo, en un restaurante X. No me dice eso. Estamos hablando de un mismo ámbito de validez, que ya lo vimos, personal, temporal y espacial, pero exactamente el mismo comportamiento está regulado, pero choca, porque en uno lo permite y en el otro lo prohíbe. No sé si se va entendiendo la idea, tal vez alguien me puede confirmar, alguno de ustedes me puede decir si se va comprendiendo la idea. Me pueden colocar en el chat sí o no, si no, pues sigo explicando para que se Sí, puedan. tengo un poco de duda. No sé si podría volverlo a repetir, por favor. Ok, perfecto. Estamos hablando de dos normas que son incompatibles entre sí, pero tienen un mismo ámbito de validez. Es decir, en una norma se establece que se va a prohibir que los adultos fumen de 5 a 7 de la noche en una sala de cine. Permítanme, por favor. Ok, perdón. Que se prohíbe que pueden fumar a los adultos, es decir, personas adultas mayores, adolescentes, niños. Se supone que no deberían fumar, pero me refiero a que no se lo está prohibiendo a nadie más que solamente a los adultos. Imagínense que dijera ahí, solamente para que se pueda entender el ámbito personal de validez, a los empleados públicos. Se prohíbe fumar a los empleados públicos, para que entiendan dónde está el ámbito de validez. Bueno, se prohíbe fumar a los adultos de 5 a 7 de la noche en una sala de cine. Entonces, aquí me dice, no se puede fumar en ese espacio, en ese horario y estas personas. Pero hay otra norma que dice, está permitido que puedan fumar esos adultos a esa hora en ese mismo lugar. Por eso les decía, estamos hablando de un mismo ámbito de validez, pero está regulando un mismo comportamiento de manera contradictoria. Uno dice que se permite y otro dice que se prohíbe. Entonces, es contradictorio como tal. No sé si ahora se comprende mejor. Sí, muchísimas gracias, Lick. Ok, Lick. perfecto. Dígame. Pero verdad que en este ejemplo tienen que pertenecer al mismo ámbito de validez, ya sea, tiene que ser de los tres, personal, temporal y espacial, o puede ser Sí. solo uno o dos. Vaya, imagínense un caso de que solamente tuviera un ámbito que dijera se prohíbe fumar en la sala de cine. No tenemos más ámbitos, pero la otra norma dijera está permitido fumar en la sala de cine.
tienen que ser los mismos ámbitos de validez. En el caso que usted me plantea, ¿qué tal si aquí cambia un ámbito de validez? Ahí no habría incompatibilidad. ¿Por qué? Si yo digo, se prohíbe fumar a adultos de 5 a 7 de la noche en la sala de cine, y la otra norma a mí me dice, está permitido fumar a adultos de 5 a 7 de la noche en un parque público, ahí no hay incompatibilidad porque estamos hablando de dos lugares diferentes. Lo que quiero que vean acá es que estamos regulando la misma situación con los mismos ámbitos de manera contradictoria. La observación que usted me hace es lo que yo quiero que ustedes vayan notando. Estamos hablando del mismo ámbito de validez. Si uno de los elementos es diferente, hace que entonces la norma no va a ser contradictoria, porque estamos hablando de un lugar diferente. Por ejemplo, si yo dijera se prohíbe fumar a adultos de 5 a 7 en San Salvador, por ejemplo, y en la otra dice que está permitido aquí en San Miguel, solo para hacer el ejemplo, lo más, quizás suena muy exagerado, pero es lo más entendible que se pueda. Estamos hablando de dos lugares completamente diferentes. Por lo tanto, no hay incompatibilidad total, porque son dos lugares diferentes. Pueden ser dos horarios diferentes, pueden ser dos ámbitos personales diferentes. Puedo prohibirle a adolescentes estar fumando, puedo prohibirle a adultos que estén fumando, etc. No sé si se comprende mejor ahora la idea. Era como el ejemplo que usted nos puso en el laboratorio de que se prohibía el porte de armas de fuego. En uno era general y en el otro era específico solo para los funcionarios públicos, que a ellos sí se los permitía. En ese caso no había antinomia porque no estaba hablando del mismo ámbito personal, ¿verdad? Exactamente, pero vamos a ver que ahí sí hay antinomia, pero es otro tipo de antinomia. En el ejercicio que yo les ponía en la clase, yo les decía que lo único que quería que ustedes pudieran identificar si eran comportamientos contradictorios, eran regulaciones contradictorias. Ahora sí, ya les voy a poder pedir qué tipo de antinomia es, porque eso es lo que estamos tratando de ver en esta clase. Ahora bien, sí existe antinomia cuando se prohíbe una portación de arma de fuego y después se le dice que es un funcionario público el que no puede portar un arma de fuego, ya lo vamos a ver. Pero es precisamente un ejemplo así como es. Ahora bien, tenemos otro tipo de antinomia que es parcial-parcial. ¿Cuándo existe este tipo de antinomia? En pocas palabras, porque la definición que les he colocado acá está un poco rebuscada, se la voy a leer y después les voy a explicar. Cuando las normas son incompatibles, son normas incompatibles entre sí cuando tienen un ámbito de validez en parte igual y en parte diverso. Es decir, sí existe una incompatibilidad porque una parte de esa norma es igual a la otra, pero hay otra parte que es diferente. Y aún así sigue existiendo antinomia, que es precisamente el caso que me acaba de mencionar la compañera. Es decir, cada una de las normas tiene un campo de aplicación que está en conflicto con el de la otra y un campo de aplicación en el cual no existe conflicto. Es decir, una parte de la norma sí está en conflicto con la otra, pero la otra parte no. Para esto voy a explicar el ejemplo. En una norma tenemos que se prohíbe fumar pipa y cigarrillos a adultos de 5 a las 7 de la noche en una sala de cine, y la otra norma nos dice se prohíbe fumar cigarros y cigarrillos a adultos desde las 5 hasta las 7 en una sala de cine. Si ustedes ven, lo único que coincide en estas normas son los cigarrillos. En una lo prohíbe y en la otra lo permite, y aún así siguen teniendo el mismo ámbito personal, el mismo ámbito temporal y el mismo ámbito espacial. Entonces, en una prohíbe fumar pipas y cigarrillos y en la otra permite fumar cigarros y cigarrillos. Hay alguien, porque ayer di esta clase con el otro grupo, que me decía, pero es que Mireli, yo no entiendo si hay diferencia entre cigarrillos, cigarros, y yo les decía, yo no sé exactamente cuál es la diferencia, porque tampoco no sé mucho sobre ese tema, pero lo podemos pasar a bebidas alcohólicas, que creo que ustedes más o menos como que tienen una idea vaga de algunos temas, no sé, me imagino yo. Imagínense que dijera, se prohíbe beber tequila y cerveza. Y en la otra dice, se permite beber cerveza y ron.
Para adultos, desde las 5 a las 7. Se nota entonces que estamos hablando de ámbitos diferentes. Por ejemplo, se lo voy a poner acá para que ustedes lo vayan comprendiendo. Lo vamos a cambiar acá. Se permite beber cerveza, para que se vaya comprendiendo. Y tequila, les había dicho. Y aquí vamos a poner, se permite beber cerveza y creo que ron les había dicho. Vale, para que se pueda entender. Quiero que noten que aquí y acá hay una coincidencia. No sé si ustedes lo van viendo. Hay una coincidencia. ¿Por qué? Permítanme, por favor. Solo denme un segundo. Ok, disculpe. Hay una coincidencia, pero aquí entonces vemos que tenemos el mismo ámbito de validez, que lo voy a poner en otro color, para que ustedes lo vayan identificando. Siempre se va a regular para adultos de las 5 a las 7 de la noche en la sala de cine. Tenemos una coincidencia, pero ¿cuál es el problema? Este es el problema. Aquí está la antinomia. Vamos a poner de este color gris. En una se permite y en otra se prohíbe. Luego tenemos que el tequila y el ron pues son dos cosas diferentes. Eso es a lo que se refiere cuando dice que es en parte igual y en parte diferente. Sí o sí, estas dos normas tienen el mismo ámbito de validez. Ya lo vimos. Ámbito personal, aquí lo tenemos adultos. Ámbito temporal, que es de 5 a 7 de la noche. Y ámbito espacial en la sala de cine. Sí o sí comparten el mismo ámbito espacial, temporal y personal. Pero ¿qué sucede? Estamos regulando de manera completamente contraria. Es incompatible. En parte, como lo decía la definición. ¿Cuál es esa parte? Bueno, la cerveza es la única coincidencia acá. Lo del tequila y el ron, pues bueno, uno lo va a prohibir y el otro lo va a permitir. Pero entonces, ¿qué voy a entender yo acá? Si en un mismo lugar, en esta misma sala de cine, de 5 a 7, yo siendo adulta, encuentro un rótulo que dice, se prohíbe beber cerveza y tequila, y de pronto camino unos pasos y encuentro otro rótulo que dice, se permite beber cerveza y ron. ¿Cuál de las dos voy a aplicar? No sé si ustedes van comprendiendo acá este tipo de antinomia. Se dice que es parcial parcial porque comparte un mismo ámbito, todos los ámbitos de validez que pueda contener la norma. Es posible que hayan normas que no tengan todos los ámbitos de validez, que pueda tener uno o dos, o pueda tener los tres, o pueda tener cuatro, en el caso de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que son cuatro. Pero hay una parte de lo que se está regulando que es contradictorio y la otra parte no es contradictoria porque estamos hablando de tequila y ron que son cosas diferentes, pero en una prohíbe la cerveza y en el otro permite la cerveza. No sé si se va entendiendo el ejemplo. Tal vez alguno de ustedes me puede confirmar porque me interesa, como les decía, esto es un poco más complejo y me interesa que se vaya comprendiendo. O sea, Lee, que no importa que uno de los dos objetos sea diferente, siempre y cuando lo demás sí lo compartan. Exactamente, pero lo que quiero que vean acá, que para que cumpla, para que exista esta antinomia parcial-parcial, debe tener el mismo ámbito de validez, como ya lo vimos, es todo lo verde, es exactamente igual, el mismo ámbito de validez que esté regulando una situación que en este caso es beber, pero que sea contradictorio completamente, es decir, uno lo permite y el otro lo prohíbe. Si no, no existiría antinomia. Si los dos dijeran, se permite, en uno diga, se permite beber cerveza y tequila, y en el otro dice, se permite beber cerveza y ron, no hay contradicción. Es contradictorio cuando uno diga que no y el otro diga que sí, que uno se permite, que el otro se autoriza o que el otro se permite, perdón, que uno se prohíbe y el otro se permite, ahí habría contradicción. Entonces, no sé si se va comprendiendo la idea. Bien. Sí. Perfecto.
Vamos a avanzar con el otro tipo de antinomio, que aquí ya se pone un poco más complejo el asunto, por eso quiero que se vaya entendiendo. Ya con la parte de las lagunas es un poco más entendible, por eso estoy tratando de dedicar el mayor tiempo posible con esta parte de los antinomios para que se vaya comprendiendo. La definición de este nos dice que son dos normas incompatibles. Una tiene un ámbito de validez igual a la otra, pero más restringido, o en otras palabras, su ámbito de validez es en parte igual y en otra parte diverso en relación con la otra. Pero hay antinomia cuando la primera norma respecto de la segunda y solo es parcial en la segunda respecto de la primera. Vamos a ver el ejemplo para poder explicárselo en palabras sencillas, para que se pueda comprender bien. En una dice, se prohíbe fumar a adultos desde las 5 hasta las 7 en la sala de cine. Y en el otro dice, se prohíbe fumar cigarrillos a adultos desde las 5 a las 7. Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Vamos a identificar los ámbitos de validez. Ahí está. Identificamos que tiene exactamente el mismo ámbito de validez. Es decir, adultos es el ámbito personal, de las 5 a las 7, ámbito temporal, y en la sala de cine, ámbito espacial. Las dos normas tienen exactamente los mismos ámbitos. Luego identificamos si es una prohibición o una permisión para darnos cuenta si existe el antinomio. Y vemos que sí. Uno dice que prohíbe y otro dice que permite. Ahora, ¿cuándo va a ser una antinomia total parcial? Sencillo. En una, de forma total, me dice, se prohíbe fumar. Es decir, todo lo que sea posible fumar está prohibido, ya sea una pipa, un cigarrillo, un cigarro, etc. Si hablamos de bebidas alcohólicas, como se los colocaba en el ejemplo anterior, si dijera, se prohíbe ingerir bebidas alcohólicas. Ahí se entiende que son todas las bebidas alcohólicas. Cerveza, algún tipo de licor, ron, tequila, lo que sea. Todo lo que implique bebidas alcohólicas, lo que implique fumar, todo está prohibido. En cambio, en la norma 2 lo menciona de una forma parcial. Está prohibido fumar cigarrillos. Todo lo demás posiblemente esté prohibido, pero ahí, en ese lugar, los adultos de 5 a 7 en esa sala de cine sí pueden fumar cigarrillos. Les repito el ejemplo. Yo voy a esta sala de cine de 5 a 7, soy una adulta y veo un rótulo que dice, se prohíbe fumar. Y después sigo caminando y veo otro rótulo que dice, se permite fumar cigarrillos. Aquí hay antinomia, porque entonces, ¿cuál de las dos voy a aplicar? La que me dice, está prohibido fumar todo lo que sea posible fumar, o está permitido fumar solamente cigarrillos. ¿Cuál de las dos voy a aplicar? Entienden ahí que existe una contradicción, pero se clasifica como total parcial porque la norma 1 me dice que todo en ese género, todo está prohibido. No hay una contradicción parcial, porque aquí no me dice se prohíbe una cosa A y una cosa B, y en la otra norma me dice se prohíbe una cosa A y una cosa C. Ahí es diferente. Aquí me dice todo lo que sea posible fumar está prohibido. Y en la otra norma me dice, está permitido, pero solo una cosa A. No sé si se va entendiendo un poco mejor. No sé si me entienden este ejemplo que les estoy dando sobre la clasificación total parcial. Sí, Lick, o sea que una se especifica qué es lo que está prohibido y la otra no especifica nada. Es de una manera más general, es decir, de una prohibición completa, una prohibición total. Por eso esa clasificación se llama total parcial. Recuerden siempre y tengan en mente esto para que se les haga más fácil. Es total parcial cuando una norma prohíbe o permite completamente una cosa y la otra permite o prohíbe una cierta cosa dentro de todo el género que la otra norma ya prohibió o permitió. En cambio, la parcial es uno de los elementos en el que hay coincidencia y otro elemento no, pero siguen compartiendo todo el ámbito de validez.
Pero bueno, vamos a ver. Ahora vamos a hablar de las lagunas. De igual forma, si ustedes consideran que hay algo que no ha quedado claro, podemos aprovechar la clase presencial de mañana para poder hacer un pequeño repaso, una retroalimentación antes del ejercicio que vamos a realizar, para que así quede completamente claro. Y bueno, las lagunas son el problema que se encuentran dentro del ordenamiento jurídico y que responden al principio de plenitud. Para esto, lo de las lagunas, ya lo habíamos mencionado, como les dije, no me voy a tardar mucho en esta parte de las lagunas, porque ustedes hasta hicieron un resumen, ya leyeron un texto sobre las lagunas, en el cual se establece que en el ordenamiento jurídico se supone, según el principio de plenitud, que todas las normas que se necesitan, que estén creadas para responder a los problemas que se dan en la sociedad, ya están creadas. No tenemos lagunas, no hay ningún vacío, no, es decir, tenemos todas las normas completas para poder responder a todos los casos. Eso es básicamente lo que nos dicen las lagunas. Recuerden y comprendan que las lagunas son vacíos jurídicos, es decir, dentro de las normas, una parte de la norma no está y no nos permite poder responder a este caso, o simplemente una norma como tal para el caso no existe, no está. Y bien, como ya habíamos hablado de la definición de las lagunas, vamos a pasar directamente a los tipos de laguna que existen. Ustedes ya habían hecho en el texto y habían leído sobre algunos tipos de lagunas, pero quiero que nosotros nos centremos en los tipos de lagunas que son las de conocimiento y las de reconocimiento. Así como sucede en las antinomias también, hay diferentes clasificaciones, pero quiero que nos vayamos a las más generales, las que les van a ser más útiles y más entendibles a ustedes. Las lagunas de conocimiento son aquellas que se dan por la falta de conocimiento de una propiedad, de un hecho, es decir, no se sabe si pertenece a una clase determinada de caso o casos genéricos, y sin duda hay un déficit del conocimiento de los hechos. Es decir, hay un elemento al momento de conocer un caso, imagínense que ustedes son jueces, hay un elemento que ustedes desconocen, ustedes no saben, y por eso no pueden aplicar una norma como tal. Por ejemplo, en el caso, vamos a ver, el que matare a otro tendrá una pena de 10 a 20 años. Ahí lo único que nos pide es el que mate a otro. Pero resulta que dentro del caso usted le presenta la prueba documental, pericial, testimonial, etcétera, pero resulta que no hay evidencia que lo coloque a usted, que digamos es el asesino, es el homicida, en el lugar de los hechos. Entonces, yo no le puedo aplicar esta norma, yo tengo un vacío ahí. Otro ejemplo de esta laguna de conocimiento es esa misma norma, el que matare a otro tiene una pena de 10 a 20 años. Es necesario que haya una persona que haya matado a otra, pero imagínense que yo me encuentro con alguien que tiene muchos problemas emocionales, económicos, etcétera, y yo le comienzo a decir, no, es que deberías morirte porque nadie te quiere, porque no servís para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienzo a ser muy insistente en estos comentarios al punto en que llego a instigar a esta persona a que se vaya a suicidar. Entonces, yo le estoy incitando a esta persona que se suicide, y en este caso esta persona lo hace. ¿Qué es lo que sucede acá? Si ustedes buscan dentro del derecho penal, no hay una pena para una persona que pueda instigar a alguien a suicidarse. No hay. ¿Por qué? Porque la misma persona decidió quitarse la vida. En teoría, yo no maté a nadie. Yo no tengo una pena por ser homicida, a pesar de que yo haya minado su vulnerabilidad, que yo haya hecho comentarios que lo hayan hecho sentir mal, cada vez peor, y que yo le haya dado la idea de cómo se vaya a suicidar, de qué es lo que podía hacer, de por qué debía hacerlo. No hay una pena. A mí no me van a poner una pena como homicida, como una persona que haya matado a otra, porque realmente yo no maté a nadie. Entonces, en el suicidio no hay una pena para quien haya hecho estos comentarios. Es más, yo le pude dar los utensilios para que esta persona se haya quitado la vida, pero no tengo una pena porque yo no maté a nadie. Esta persona unilateralmente decidió quitarse la vida. Nadie es responsable por eso. Se puede investigar cómo sucedieron los hechos porque muchas veces
Hay homicidios en los que se modifica la escena de los hechos para que parezca que fue un homicidio. Ustedes pueden verlos en series, en películas, en donde se mata a una persona y hacen parecer como que dejó una carta en la que se despedía de todos, que pareciera un homicidio, o que modifiquen la escena tal cual de los hechos para que parezca que esta persona se ahorcó sola o perdió la vida por ingerir muchos medicamentos, etcétera. Ustedes ya lo han visto en películas, ya lo han visto en series, lo han visto en algunos casos, tal vez que ustedes puedan tener conocimiento, pero ¿qué es lo que les quiero decir? Por mucho que yo quiera instigar a una persona de que se quite la vida y esta persona lo haga, a pesar de que sea yo la responsable de haber minado esta vulnerabilidad, como les decía, de esta persona, yo no voy a tener una pena, porque el mismo Código Penal no establece una pena ni como homicida, ni tampoco una pena especial a persona que pueda instigar al suicidio de otra persona. No hay un vacío. Por lo tanto, esta es una laguna de conocimiento porque falta una propiedad, falta el hecho de que yo haya personalmente matado a una persona. Ahora bien, alguien me preguntaba ayer en esta clase que yo le daba al otro grupo. Me decía, pero mire, Lick, entonces, ¿es necesario personalmente matar a otra persona o qué sucede con las personas que son autores intelectuales, que le pagan a otra persona? Estas son figuras especiales. Ustedes las van a ver en derecho penal. Son figuras especiales porque, ¿qué es lo que sucede? Imagínense que yo contrato a una persona que está en una organización delictiva, ilícita, que sé que se dedica a poder quitarle la vida a otras personas, y yo le digo, mira, necesito que mates a esta persona, a mi vecino, por ejemplo, porque me cae mal, porque no nos llevamos bien, por la razón que sea. Yo le pago a esta persona, le digo, esta y esta persona es, trabaja en tal lugar, vive en tal lugar, y necesito que te deshagas de esa persona. ¿Qué es lo que sucede acá? Obviamente, el autor material, quien hace este homicidio, es esa persona que pertenece a este grupo ilícito, a esta agrupación ilícita como tal. Pero esta persona que pertenece a este grupo ilícito, él no hubiera matado a mi vecino si no es porque yo le pago. Es decir, yo voy a tener una pena por ser autora intelectual. Porque si no es por mí, por mi idea, por pagarle a esta persona o por darle la idea de que esta persona matara a la otra, mi vecino no hubiera muerto. Entonces, por eso es que se responsabiliza a los autores intelectuales. Eso solo para que ustedes tengan un conocimiento y también por la pregunta que me habían hecho ayer para que no se pueda entender mal el concepto. Entonces, una laguna de conocimiento es cuando un elemento falta para poder aplicar una norma. En este caso tenemos un resultado de una persona muerta. En el ejemplo que yo les ponía del suicidio. Sí, esta persona se murió, pero nadie la mató. Por mucho que puedan ver mensajes que yo le he mandado de que le dijeran no sirve para nada, nadie te quiere, el mundo estaría mejor sin vos, cualquier mensaje, etc. Pero hay evidencia de que esta persona sola se quitó la vida, que nadie la mató. Entonces, a mí no me pueden culpar o procesar por un homicidio, sino que esto es considerado como un suicidio. Y tenemos la otra clasificación, que es las lagunas de reconocimiento, que en este caso no es que falte el conocimiento sobre una propiedad, sino que falta la definición semántica, es decir, entender el sentido de un concepto que caracteriza a un caso en concreto. Les pongo el ejemplo. El caso del homicidio siempre se los pongo porque es quizá el más entendible y el más sencillo. El que matare a otro tendrá una pena de 10 a 20 años. Pero se ha creado, gracias a la ley, que es una ley específicamente para mujeres, el tipo penal del feminicidio, en el cual dice, el que matare a una mujer por razones de odio o misoginia, tendrá una pena y esa pena es mayor a la pena que tiene el homicidio. Ahora bien, en este caso no hay antinomia porque es una ley especial, ya les dije, eso lo vamos a ver en la otra clase, cuando se va a considerar que una ley especial se va a preferir sobre una ley general y no existirá antinomia, etc.
En este caso hay una laguna, ¿por qué? Y es de carácter semántico, es decir, de reconocimiento, de entender el sentido de la norma. Porque ahí nos dice, el que matare a una mujer por razones de odio. Bueno, yo la palabra odio como sentimiento, como algo subjetivo, la puedo entender de una manera. Y ustedes la pueden entender de otra manera. Es muy subjetivo. Por ejemplo, ustedes han conocido casos de feminicidio que son famosos como el de Carla Ayala, el de Carla Turcios, el de Flor, etc. Pero ahora bien, hay personas que consideran que el odio es un sentimiento de repulsión, de yo odio a esta persona porque me cae mal, porque no la soporto, porque no tolero su presencia, etc. Pero ¿qué pasa entonces si este hombre, que puede ser su pareja, su papá, alguien cercano, su exnovio, mata a esta mujer por celos? Los celos son diferentes al odio. ¿Este es una manifestación de misoginia? Sí, pero no es odio. Entonces, ahí tenemos un vacío de conocimiento, de reconocimiento, perdón. Es semántico. Esta palabra de odio es muy subjetiva, es decir, es muy tendiente a tener diferentes conceptos que al final tenemos un vacío porque no sabemos qué vamos a entender por odio. No nos aclara la misma norma qué vamos a entender por esta palabra de odio. Entonces, ahí tenemos un vacío. Para lo cual, pues ya la misma, en la práctica, ya se ha establecido como un cuadrito cuando ustedes vean género y derecho, que es otra materia que yo estoy dando, cuando ustedes vean derecho de familia, que también hay una parte ahí que se habla sobre este tema. En la práctica van a ver que se ha hecho como un cuadrito para poder entender cuándo se trata de odio. Cuando es realizado por su pareja, expareja, novio, esposo, pretendiente, etcétera. Cuando se hace con premeditación, cuando hay violencia previa, etcétera. Hay diferentes como categorías que se van llenando para poder entender que existe odio. Pero en principio se entendía que existía una laguna, no porque faltara una propiedad o faltara una parte dentro de la norma para poder entenderla, para poder saber que se estaba dando este delito o este comportamiento, sino que esta parte, este concepto semántico es demasiado amplio que genera un vacío. Es decir, que voy a entender yo por odio. Si este hombre mata a su esposa por razones de celos, ¿eso es odio? O si simplemente lo hizo porque le generaba violencia, la trataba mal, violencia sexual, psicológica, etcétera, y ya había un antecedente y eso es considerado odio. Entonces, aquí es donde tenemos el vacío como tal, que no sabemos cuando estamos frente a un feminicidio o a un homicidio normal, porque no sabemos a ciencia cierta que va a ser entendido por otro. Como les digo, en la práctica ya se resolvió esto, pero les traía este ejemplo para que ustedes pudieran comprender un ejemplo de lagunas de reconocimiento. Luego, si ustedes me preguntan, pero Miguel, ¿cuál es la diferencia entre lagunas de conocimiento y de reconocimiento? La diferencia es bastante clara. En una, lo que nos hace falta es un concepto lógico, una propiedad dentro de la norma para poder entender la aplicación de esta norma. Y en la otra norma, que es la del reconocimiento, es un concepto semántico. No entiendo qué significa un concepto o cuándo voy a aplicar un concepto como tal. Esa es básicamente la diferencia. Luego están otros tipos de lagunas, solamente lo voy a leer brevemente porque como les dije, hay diferentes tipos o conceptos de lagunas, clasificaciones, perdón, de lagunas, pero las que me interesaba que ustedes entendieran eran las dos anteriores, la de conocimiento y la de reconocimiento. Y este tema de estas lagunas, ustedes lo van a ver en interpretación y argumentación jurídica. Las lagunas axiológicas, que son las que tratan de una situación que contempla el ordenamiento jurídico, pero cuya solución no parece justa. Y a esto se le llaman lagunas dickerilógicas. Este es un tipo de pensamiento y por lo tanto, como les digo, sé que esto ustedes lo van a ver en interpretación y argumentación jurídica y no me voy a detener mucho en eso. Me interesa que conozcan las otras dos. Y las lagunas normativas, que son aquellas que no están contempladas en el ordenamiento jurídico, que simplemente hay un vacío, no existe como tal.
lo que yo les mencionaba en clases pasadas. Por ejemplo, en el caso de la normativa para la comunidad LGBT, la normativa del aborto, solamente tenemos provisiones, o en este caso delitos, el Código Penal. Lo que sucede con las técnicas de reproducción humana asistida, que no las tenemos reguladas en nuestro país, estos son vacíos legales tal cual, vacíos normativos. Luego nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las soluciones que aparecen normalmente en los sistemas normativos para cubrir lagunas? En aquellos que se presentan, que decimos entonces que son con sistemas plenos o herméticos. Para esto solamente quiero enunciarles algunas de las soluciones porque este tema lo vamos a ver hasta la otra clase. Algunas de estas soluciones son la autointegración y la heterointegración. Recuerden lo que nosotros ya habíamos hablado de que nuestro sistema u ordenamiento jurídico es completamente cerrado. No hay nada para nosotros en este principio fuera del ordenamiento jurídico, pero algunas soluciones que se les pueden dar a estos casos en los cuales se supone que no hay una respuesta dentro de nuestro ordenamiento jurídico es la autointegración y la heterointegración. Sobre este tema vamos a hablar la próxima clase. Solamente quería comenzar a enunciárselos, a hablar de este tema, para que sí lo vayamos leyendo desde ahorita. Creo que con esto ya finalizamos con el contenido de este día. Como les menciono, no les voy a hablar de este tema porque ya directamente lo vamos a ver la otra clase. En este caso, ya finalizamos con el contenido de esta semana. No sé si hay preguntas, dudas, algún comentario que quieran realizar, alguna duda que tengan sobre la actividad, es decir, el laboratorio 2, que es el trabajo de proyección de cátedra para que podamos aprovechar a realizar. Lick, solamente consultarle que si habría posibilidades de que mañana presente ejemplos, pero de normas que nosotros tenemos. Ok, perfecto, no hay ningún De problema. las Podemos hacer antinomias. ese ejercicio. Ajá, perfecto, está bien. Vamos a buscar Gracias. esos ejemplos de antinomios para que ustedes lo puedan ver. Como les decía, yo les presento ejemplos bastante sencillos que sean entendibles para que ustedes los puedan ir viendo porque no quiero confundir, no quiero que sea muy complejo llegar hasta ese nivel que ustedes van a ir desarrollando con otras materias. Entonces, vamos a ir viendo estas normas, puede trabajar en eso ahora para que se les pueda presentar mañana y así ustedes lo puedan ir entendiendo ya con la normativa que nosotros tenemos. Así que no hay ningún problema. Y bueno, con eso entonces creo que ya finalizamos la sesión de hoy. Cualquier cosa, pues yo con gusto les puedo responder ahí en el foro de consultas o en el grupo de WhatsApp. Así que nos quedamos hasta acá. Cuídense mucho y pasen feliz día. Gracias, igual.